Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar estas deliciosas empanadas hechas con plátano maduro, deliciosas, espectaculares. Las vamos a tener con diferentes rellenos y va a ser una opción súper deliciosa para llevar de almuerzo, para mandarle a los niños en la lonchera. Van a quedar fascinados ustedes con esta receta y no las vamos a freír, así que empecemos con esta recetaza. Lo primero que vamos a hacer es tener 3 plátanos maduros. Acá me voy a detener un poco porque, como se pueden dar cuenta, los 2 primeros están muy maduros, pero necesitamos que los 3 sean como el menos maduro que ven en esta imagen. Estos los corté y la verdad los usé porque no tenía más en la cocina. Dije, no puedo parar la receta, voy a continuar, pero recuerden tener 3 maduros como este último que estoy cortando. Miren, perfectamente maduro, pero no tan maduro. Luego los vamos a llevar a una olla y los vamos a dejar cocinarse de 10 a 15 minutos a fuego medio. Es muy importante que no los dejes muy cocidos porque necesitamos que la mezcla nos quede un poco consistente. Mientras cocinamos los maduros, vamos a ir cortando las verduras, cebollín, cilantro, tomate, un cuarto de pimentón rojo y tú puedes agregar más si deseas. Inicialmente vamos a cortar el cebollín o cebolla de verdeo y la vamos a cortar bien finita. Vamos a seguir el mismo patrón con el resto de las verduras. Recuerda cortar también la parte más intensa de la cebollina o cebolla. Luego vamos a cortar exactamente igual en cuadritos bien pequeños 2 tomates, preferiblemente bien maduros. Hacemos lo mismo con el pimentón rojo. Lo vamos a cortar bien finito y una vez los tengamos ahí listo, continuamos con el cilantro. Luego nos vamos a ir a la estufa y vamos a poner aceite en una sartén donde ya la tenemos precalentada a fuego medio alto. Iniciamos agregando la cebolla de verdeo o cebollina o cebolleta o como le conozcas en tu país y le vamos a poner un ajo. Pero ¿qué es importante? Si tú no tienes líos con el ajo, pues córtalo bien finito y agrégaselo a la mezcla. Si de pronto no te gusta sentir mucho el sabor del ajo, vas a hacer así como yo estoy haciendo, que lo agrego solamente cortado por la mitad para que bote todo el sabor del ajo y después lo retiramos. Luego ponemos también el tomate, mezclamos y vamos a dejar por unos 2 minutos, 3 minutos. Luego integramos el pimentón, mezclamos y vamos a dejar también por unos 2 minutos más. Posteriormente integramos las especias. Yo voy a agregar pimienta, comino, cantidad que deseen de comino. Y finalmente voy a poner un ingrediente que nos encanta a todos, achiote. El achiote le va a dar un sabor muy intenso, muy delicioso, como ahumado, me encanta. Y agrega también sal, que se me olvidó acá ponerlo en la imagen. Una vez tenga todo listo, integramos el último ingrediente, que es el cilantro, y lo vamos a dejar esta vez a fuego bajo por 5 a 7 minutos. Voy preparando la carne, aproximadamente 200 gramos van a ser más que suficiente. Puedes utilizar una carne mixta. Y una vez han pasado los 5 minutos a 7 minutos, vemos que ya nuestro sofrito está mucho más seco. Yo voy a retirar una parte que me va a servir de salsa o para el relleno de las empanadas. Luego integro la carne, vamos a mezclar con todo este sofrito y vamos a agregar sal. Muy importante, las cantidades de sal, yo nunca les digo 1 cucharada o 2, ustedes son los que le van poniendo de acuerdo a su gusto y esta vez lo vamos a dejar de 10 a 15 minutos revolviendo eventualmente hasta obtener esto que ven acá. La carne molida ya está perfectamente cocida, probamos y rectificamos de sal y el sabor está perfecto para mí, así que vamos a continuar con el resto de la receta. Luego ya tengo mis plátanos maduros cocidos y lo que vamos a hacer es empezar a hacer la masa de esta receta.
Vamos a sacar todos los plátanos, vamos a trabajar en caliente, estos están bastante calientes y los vamos a triturar. Entonces, muy importante que las trituremos muy bien para que nos quede la masa un poco más suave. Lo que les dije también, súper importante, que los plátanos no estén tan maduros. Yo tuve que continuar con estos plátanos porque eran los únicos que tenía. La verdad fui y no encontré, o estaban muy verdes o estaban muy maduros, así que decidí continuar con la receta. Luego lo que hago es, con ayuda de un tenedor, seguir triturando porque me habían quedado unas partecitas como muy duras. Y una vez tenga esta masa, voy a agregar una cucharadita de mantequilla o media cucharadita de mantequilla. A mí me gusta porque le da un sabor muy rico y la verdad esto no lleva muchos ingredientes. Luego vamos a agregar harina de trigo, que es lo que me va a ayudar a que tenga más consistencia y a que pueda trabajar la masa. Voy a agregar inicialmente 2 cucharadas, voy a revolver muy bien y no le voy a agregar sal ni azúcar. Para mí esta masa está perfecta así. Luego, mis corazones, lo que voy a hacer es llevar esta masa a la nevera para que se vaya refrigerando un poco. Luego la he retirado de la nevera y he corroborado que necesita un poquito más de harina, así que le he agregado 2 cucharadas más, en total 4 cucharadas de harina de trigo. Tú también puedes agregar harina de avena, harina de arroz, la que prefieras. Ahora les quiero presentar los rellenos. Aquí ya está la carne molida que ya está fría. Está el queso mozzarella, estoy usando también queso costeño, bocadillo o ate de guava o de guayaba y el poquito de hogao o del sofrito que me había sobrado. Mientras voy a dejar calentando la sartén en la estufa y vamos a continuar con la preparación de las empanadas. Lo primero que voy a hacer es ubicar un pedacito de papel film o transparente o de cocina y le vamos a poner un poquito de mantequilla. Luego vamos a agregar 1 a 2 cucharadas de esta mezcla y vamos a empezar a aplanar esta masa de manera que crea una base tal cual como hacemos cualquier tipo de empanada. Necesitamos una base lisa. Con ayuda de la cuchara lo voy a hacer y una vez tenga la base lista, tratando siempre de dejar la base no tan delgada, esto es muy importante. Luego le voy a poner un poquito del sofrito. Acá voy emparejando un poquito, si veo que me queda por ahí como un huequito, tengan mucho cuidado, pongan otro poquito de la mezcla para evitar que se les vaya a romper cuando las estemos asando. Y luego vamos a poner la carne molida. Este es el primer relleno que yo estoy haciendo, no le voy a poner queso, solamente el sofrito y la carne molida. Luego con ayuda de las manos voy a traer un extremo hacia el otro y lo vamos a cerrar y sellar con ayuda de los dedos. Luego con esta taza le voy a dar la forma a la empanada. Cortamos, hacemos presión ligeramente, luego retiramos y luego levantamos el papel film o el papel transparente y así queda esta empanada lista. La verdad es una cosa muy fácil. Tengan muchísimo cuidado al manipularlas para que no se les vaya a romper. Luego con otro papel voy a hacer lo mismo. Ya tengo acá mi base lista. Recuerden no dejar la base tan delgada y estas las vamos a rellenar de carne molida y de queso. Entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento, traigo un extremo hacia el otro y sello con ayuda de los dedos. Luego vamos a hacer lo mismo, cortamos con este recipiente. Ustedes pueden usar cualquier tacita que tengan en casa para hacerle la forma a las empanadas y de esta manera nos queden todas parecidas. Ahora voy a agregar un poquito de aceite, pero solamente un poquito para evitar que se me vayan a pegar las empanadas y las vamos a poner a unos 5 minutos a fuego medio, medio bajo. Muy importante que estén vigilantes y que tengan mucho cuidado a la hora de darle vueltas porque se les puede romper. Esta masa queda muy delicada y especialmente cuando la ponemos al calor, pero luego van a tomar consistencia. Así que no se preocupen mis corazones,
denle vuelta con ayuda de una espátula y teniendo mucho cuidado que no se les vaya a romper. Si se les llega a romper, pueden poner un poquito más de la masa en la parte donde se rompió o sencillamente la pueden dejar asar así, que una vez estas empanadas se pongan frías, ellas toman más consistencia. Y este es el resultado final, mis corazones. Una receta que nos ha encantado en casa. Las hice dulces, las hice con queso, las hice con carne molida, las hicimos de todos los sabores para probarlas y todas nos encantaron. Así que mira la prueba de que quedan espectaculares. Yo acá te voy a mostrar muy bien cómo queda el relleno, pero mientras tanto me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos para que no te pierdas ningún video de achiote. Y si te ha gustado esta receta, por favor no olvides darme tu like, que me sirve muchísimo. Y bienvenidas a todas las personas que han llegado a Achiote. Muchas gracias, muchas gracias. Les envío un beso y los llevo en mi corazón. Miren estas de bocadillo y queso, la verdad me encantaron. Siempre me gusta hacer esta mezcla, especialmente cuando estoy trabajando con plátano maduro. Y dije, no me puedo ir sin mostrarles cómo queda por dentro. Deliciosas, fáciles, sin mucha grasa porque no las freímos. Y yo espero que tú te animes a prepararlas en casa y también que te animes a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te envío un beso grandote y nos vemos en una próxima receta. Chao.